Tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Todo bien, profe. Bueno, me alegro. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Profe, antes de iniciar la clase, ¿podría hacerle una consulta sobre el último ejercicio? Si podría ser, que hicimos. Sí, ¿cómo no? Bueno, Usted dígame cuándo y la hago, bueno, ¿no? la vamos haciendo así. Dígame. Básicamente es esto sobre el último ejercicio, que era sobre las líneas de flujo que hicimos. Había Sí, quedado pendiente el punto D, eh, que pregunta cómo es la expresión de un campo vectorial para que tenga divergencia y rotor. sí, Eh, señor. Y bueno, nada, o sea, digamos, si trabajamos con los No quedó campos, pendiente. Es para que lo hagan ustedes y nos bueno, dijeran así como está bueno, participando usted. ¿Está bien? bueno, o sea, sí, quedó de tarea, digamos, Ah, ¿está a bien? eso, a eso me refería. Eh, Excelente. no, bueno, lo que le decía es que trabajando con los campos que están en el ejercicio, digamos, a mí se me ocurrió poner KXY por el versor X, por ejemplo. Pero no sé si hay una forma general de poner una expresión de un campo vectorial, o no sé si eso es lo que se pretende. Digamos que No, no, que- justamente, acá vamos a repetir el ejercicio, justamente después vamos a decir dónde habíamos terminado. Acá. Habíamos terminado en esto, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver la pantalla, sí, 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 ahí se ve. ¿cierto? Entonces, lo que nosotros, o sea, como conclusión, decimos, el primero no tiene ni divergencia ni rotor, son cero los dos. El segundo no tiene divergencia, pero tiene rotor. El tercero no tiene rotor, pero tiene divergencia. ¿Cómo tendría que ser un vector, un campo vectorial, para que tenga rotor y divergencia? Claro, y ahí yo puse que KXY por el versor AX, digamos. Exactamente. O sea, juntamos estas dos expresiones y comprobamos que va a tener divergencia y va a tener rotor. ¿Sí? Entonces vamos a tener variaciones de flujo. Nosotros tendríamos que hacer, a ver, lo vamos a tratar de pegar a este. Vamos a tratar de agarrarlo a este, a ver si puedo. Así. Entonces nosotros en este decimos que tiene rotor pero no tiene divergencia, porque el campo varía. Entonces, si nosotros hiciéramos la función, como habíamos visto recién, E sub 4, si nosotros hacemos E sub 4 igual a K por X por Y por el versor X, para dibujarla tendríamos que hacerle nuevas líneas, vamos a poner en verde, le tendríamos que hacer que nacieran líneas acá.
Así el más acá. Así. Entonces, no solamente que variara en perpendicular, sino que también le nacieran nuevas líneas. Entonces acá vamos a tener que ahora, acá tenemos distintos. Esto sería SU4. SU4 tendría divergencia distinto de cero y rotor distinto de cero. ¿Por qué? Porque le hacemos nacer nuevas líneas de flujo y tendríamos la variable X y la variable Y. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe, ¿Sí? queda claro. Perfecto. Entonces, más que todo, la gráfica de los flujos nos permite a nosotros interpretar visualmente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Volvemos acá. Yo tengo una duda, profe, pero es un poco Sí, más señor. Díganos. atrasada, Sí, digamos. sí. Sí, es que, digamos, en todos los medios nosotros tenemos permeabilidad magnética, permitividad y conductividad. Sí. Y también podríamos tener, dependiendo en cada medio, una permeabilidad y una permitividad relativa. Mm, Em, no, no, pero, no. Cuidado. Es una forma de expresar. Es una forma de expresar. O sea, nosotros decimos, cualquier medio, cualquier medio, como usted dice, va a tener mu, epsilon y sigma. Pero nosotros eso lo podemos expresar como mu sub r por mu sub 0, epsilon r por epsilon 0. Entonces es mucho más fácil expresarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tercios sobre metro, y epsilon 0 igual a 1 sobre 36pi por 10 a la 9. 10 a la 9 para 10 sobre metro. No es que haya dos formas de expresar, es la misma. Nada más que nosotros acá podríamos decir, supóngase, en el epsilon, que es el que varía. 9,22 por 10 a la menos 12. O podemos decir que S sub R es 2,2 y 2,2 lo multiplicamos por 1 sobre 36 por 10 a la 9 y nos da ese valor. Es simplemente eso. ¿Se entiende la diferencia? es más o menos, o sea, ¿O qué más o menos? yo lo que había entendido era, digamos, que cada medio puede tener, dependiendo, ¿no? Un medio es distinto del otro, decía, por eso yo pensaba que esa expresión que usted puso de relativo es por cada medio. ¿Eso está bien o no? Sí, 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 sí. Así como, así como yo puedo tener que esto tenga un valor, que lo puedo expresar, o le podemos decir que el mu sub R es un determinado valor. Lo podemos Ah, expresar claro, está. Sí, como valor completo, tangencia sobre metro, o le podemos decir que tal medio 1, tiene un mu sub R igual a 1,01, el epsilon R igual a 3,2.
y el sigma tanto. ¿Sí? O nosotros le podemos decir que el mu sub R vale 1,01 por 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Es una forma de expresar para hacerlo más sencilla a la definición de los valores. Claro, Lo ahí que está. sí usted tiene que tener en cuenta es que si nosotros le damos el valor relativo, tanto de mu sub R como de epsilon R, lo tienen que multiplicar por el mu sub 0 y epsilon 0. Y ustedes se van a dar cuenta porque nosotros le vamos a decir, el mu relativo es 1, 1,5, 2, 3 o lo que sea. Pero no le vamos a decir la magnitud. Si le decimos el valor total, le vamos a decir 2,5 por 10 a la menos 12 Henry sobre metro. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Está bien. Mi pregunta era por el tema de la conductividad. ¿La conductividad no tiene una forma relativa, digamos? No. La conductividad va a ser propia de cada metro. Bien. Estamos. No. Gracias, profe. No, porque no. O sea, fíjese, ¿por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Porque el mu y el epsilon están referidos al vacío. Esto está referido al vacío. Y en el vacío, ¿cuánto vale la conductividad? 0. Es 0. Entonces no lo podemos referir al vacío. Entonces la conductividad siempre le vamos a decir tantos 1 sobre 1 por metro. ¿Estamos? Está bien. Estamos. Gracias, profe. No, por favor. Excelente. Muy bien la pregunta. Así aclaramos también eso. Acá. Clase número 8, 12 de abril 2021. Nosotros venimos, clase número 8, semana número 5. La primera clase fue el 15 de marzo, hicimos la presentación de la materia. El día martes 16 estuvimos trabajando con el espectro en frecuencia, no solamente con el espectro electromagnético, sino que le agregamos también la expresión de la frecuencia vocal. El 22 ya volvimos a repasar el espectro y agregamos un poquito más, modulación y cómo se propagaban las ondas. Es decir que esos días nosotros aprendimos a manejar la frecuencia, los distintos rangos de frecuencia. El día 23 de marzo estuvimos viendo sistemas de coordenadas, donde hicimos una actividad que ustedes la tenían que subir al aula virtual. El 29 no tuvimos clases porque nosotros no podíamos, debido a que teníamos que tomar el examen, íbamos a cortar al otro curso. El 30 de marzo comenzamos con álgebra vectorial, donde hablamos del operador diferencial Navier y las distintas operaciones que podíamos hacer. Estuvimos avanzando el 5 con los ejercicios de sistemas de coordenadas y la semana pasada los ejercicios de álgebra vectorial. Por lo tanto, hoy tendríamos que empezar ya con campos estáticos y los campos estáticos son tomados por Maxwell llevados a variaciones de frecuencia, es decir, que cambia la pila por la batería, la pila por un generador, y hay ecuaciones que no funcionan, entonces las modifica y de ahí ya nacen las ecuaciones de Maxwell. Si nosotros analizamos el cronograma que tenemos ahí en la página virtual, podríamos ya irlo completando diciendo que nosotros en la introducción a la materia ya la hicimos, el espectro electromagnético ya lo vimos, y estamos transitando las ecuaciones Maxwell, hoy estamos en 12 de abril. ¿Sí? De esa manera, ustedes pueden seguir el desarrollo de la materia perfectamente. O sea, nosotros hemos ido repitiendo parcialmente durante las 2 primeras semanas, es más, siempre venimos haciendo, como decíamos, un enlazado con los temas anteriores,
para que el que no pudo contactarse o tenía alguna duda, poderlo relacionar a lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, acá se nos adelantó quien hizo pregunta. Nosotros íbamos a hacer lo último que habíamos hecho, y nos hicieron la pregunta, entonces, bueno, lo completamos acá, diciendo que podemos nosotros tener divergencia y rotor, poniendo las variables dentro de la ecuación, y modificamos el flujo. ¿Quedó claro? Esto de todos los medios nosotros lo vamos a expresar por mu, epsilon y sigma. Ya cuando tengamos los conocimientos necesarios, vamos a dar el mu, epsilon y sigma promedio de la Tierra, y vamos a verificar el comportamiento de la superficie terrestre frente a las distintas frecuencias. Eso está pendiente porque todavía no tenemos las ecuaciones para poderlo realizar. ¿Vamos? Muy bien. Entonces comenzamos con campos estáticos. Es decir, que nosotros tenemos acá, dijimos que teníamos el espectro en frecuencia, y nos paramos acá, en corriente continua. En campos estáticos, nosotros vamos a comenzar con la conocida ley de Coulomb. Donde tenemos dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, que después vamos a analizarla nosotros como si fuera un dipolo. Tenemos las cargas separadas a una cierta distancia, una distancia R. Esta va a ser Q1, esta va a ser Q2, y le decimos que la fuerza, en este caso va a haber atracción porque son cargas distintas. Entonces vamos a decir que la fuerza de atracción o de repulsión va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. Esa va a ser la expresión de la fuerza. Lo cual lo vamos a medir en Newton. Si nosotros pasamos una carga al otro miembro y sacamos la fuerza por unidad de carga, la fuerza por unidad de carga, es decir, que vamos a tener Newton sobre Coulomb, si tenemos Newton sobre Coulomb, eso le vamos a llamar, o sea, esto era la fuerza. Si nosotros sacamos la fuerza por unidad de carga, vamos a tener campo eléctrico E, que va a ser igual a 1 sobre 4pi por epsilon por la carga sobre radio cuadrado. Newton sobre Coulomb, si nosotros analizamos las distintas magnitudes que tiene Newton sobre Coulomb, vamos a ver que nos queda Vol sobre metro.
Y eso le vamos a llamar campo eléctrico. Profe, Sí. profe, una consulta. Ahí en la fórmula de Coulomb, ¿el epsilon no es epsilon cero o depende del No, medio? no, 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 no. Va a depender del medio donde estemos analizando nosotros las cargas. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, en física lo pueden haber visto como epsilon cero porque siempre analizaron el vacío. Nosotros acá vamos a analizar cualquier medio, entonces no aseguramos que sea el vacío. Puede ser en cualquier medio que estemos. ¿Está bien? Lo generalizamos nosotros un poco. Cosa de que tengamos presente de que los otros medios van a... O sea, podemos trabajar en cualquier medio. Entonces ahora, si nosotros, a ver si podemos... Estamos usando nueva tecnología acá, así que... Si nosotros pasamos la fórmula que teníamos del campo eléctrico, vamos a definir potencial B al campo eléctrico por unidad de longitud. En este caso, como estamos considerando una carga en principio, vamos a hacer para no mezclar, vamos a considerar una carga puntual, es decir, que vamos a trabajar todavía no con diferencial, sino que lo vamos a hacer directamente por la distancia. Y vamos a tener que el potencial va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon por la carga dividido la distancia. Y esto nos va a dar en volts. Entonces, cuando nosotros movemos una carga desde un punto A hasta un punto B, la diferencia de potencial entre el punto B y A va a ser la integral del campo eléctrico por diferencial de longitud entre A y B, según como hayamos recorrido. Y si decimos que lo hacemos a través del camino C, le vamos a poner acá el camino C. Eso nos da la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Esto nos va a dar, como dijimos, en voltios. Diferencia de potencia. Entonces, de acá nace la primera ecuación de trabajo eléctrico que nosotros vamos a analizar. Si diferencia de potencial es mover de un punto a otro, el trabajo eléctrico de mover una carga desde un punto por un camino cerrado y volver al mismo punto, si ahora la curva C es una línea cerrada, vamos a encontrar, supongamos acá tenemos el vector E, y acá tenemos el diferencial de longitud. Vamos a tener que la integral en un camino cerrado C del campo eléctrico por diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? ¿Cero? A 0.
no voy a tener diferencia de potencia. ¿Sí? Porque lo que gano de energía en una parte del camino, la estoy perdiendo en el otro, entonces vuelve al mismo punto y no gano ni perdió ningún tipo de energía. Esta ecuación nos va a servir de base, es una de las ecuaciones que toma que después va a tomar Maxwell y las modifica. Es la ley de trabajo eléctrico. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de pergamino acá. ¿Sí? Ley de trabajo eléctrico. Profe, ¿puede ser que esa es la que después se asocia con la divergencia? Ya vamos ¿O a estoy ver cómo confundido? trabajamos la fórmula. Ya vamos a ver, sí. Ley de trabajo eléctrico. O sea, esta sería la expresión integral. Expresión integral del trabajo eléctrico. Profe, una consulta. Sí. Nosotros en física habíamos visto que la diferencia de voltaje entre un punto B y una A era el negativo de la integral del campo eléctrico. ¿Es por convención o por qué? Depende cómo lo haga, por eso, o sea, depende si yo, o sea, cómo mueve la carga de A a B o de B a A. No. O sea, eso no, eso va a salir el signo de acuerdo cuando demos valores. ¿Sí? Profe, Bueno, profe. Sí. ¿Sí? el trabajo eléctrico no es lo mismo, digamos, que la diferencia potencial. ¿O No, sí? no. Fíjense que nosotros acá estamos moviendo de un punto a otro punto distinto. Eso es diferencia potencial entre ambos puntos. Si yo a eso mismo que tenía, supóngase que hubiera sido acá el punto A y acá el punto B. Yo ese camino vuelvo al punto A, estoy haciendo la integral en un camino cerrado. Entonces, supóngase sería como diferencia potencial entre A y A', después que volví. Es como para relacionarlo con diferencia de potencial, pero en definitiva estoy haciendo la diferencia potencial en el mismo punto. Claro, claro, por eso le hace. ¿Sí? O sea, si uno quiere decir, sí, estoy haciendo la diferencia potencial entre el mismo punto, pero yo fui, recorrí un camino y volví al mismo punto. ¿Eh? ¿Está bien? Sí, estamos, gracias, profe. Bien, para seguir con el campo eléctrico, vamos a ver la ley de Gauss. Por ahora vamos a hacer las expresiones integrales y después vamos a hacer la forma vectorial, en donde ahí nos van a salir, como te decía, la divergencia y rotor. La ley de Gauss, ¿qué nos dice? Que la integral en una superficie cerrada del vector desplazamiento eléctrico es igual a la carga total encerrada. La integral del vector desplazamiento en una superficie cerrada, acuérdense que nosotros a las superficies cerradas las representamos acá como un reflejo, así como para saber de que eso está curvo, está encerrando una superficie. Ya cuando la transformemos a través de los teoremas, vamos a comprender mejor
la ley de Gauss. O sea, esta es la ley de Gauss para campos eléctricos. Recordando, o sea, ¿sí? ¿De qué era? Sigue siendo el vector de desplazamiento. Nosotros dijimos en un momento que D, el vector D es igual a epsilon por el campo eléctrico. Es decir, que el vector de desplazamiento nos independiza del medio. Entonces ustedes pueden haber visto esta fórmula como la integral del campo eléctrico diferencial de superficie igual a la carga total sobre epsilon. Porque Claro, si este epsilon lo llevamos para acá, se nos convierte en D. ¿Sí? Ok, gracias. Ley de Gauss para campos eléctricos. Esas son las dos ecuaciones que nosotros trabajaríamos en campos eléctricos. Mejor dicho, que Maxwell trabajó en campos eléctricos. Y en esto eran cargas en reposo. Después tenemos el análisis de las ecuaciones de campos magnéticos. Y en las ecuaciones de campos magnéticos nosotros vamos a tener el circuito que hace Ampère, el circuito que hace Ampère es, pone una batería, un interruptor, una lamparita, entonces, acá tenemos más, menos, cuando cierra el interruptor, circula corriente. ¿Qué es lo que hace Ampère? Analiza alrededor de ese conductor hace un camino cerrado también, lo analiza y realiza la integral del campo magnético, la integral del campo magnético en un camino cerrado C de la intensidad de campo magnético por diferencial de longitud. Y encuentra que va a ser igual a la corriente. Ley de Ampère. Es decir, que cuando circula corriente, tenemos la generación de un campo magnético alrededor de ese conductor. Entonces, vamos a hacer la demostración de eso. ¿Está claro? Una pregunta, profe, quiero que era H. A ver. Vamos a repasar todo porque, si bien ya lo hemos dicho, acá dijimos que teníamos vector de desplazamiento igual a epsilon por intensidad de campo eléctrico. Y en el campo magnético vamos a tener que la inducción magnética B es igual a mu por la intensidad de campo magnético. Entonces, epsilon, intensidad de campo eléctrico, H, intensidad de campo magnético. D, desplazamiento eléctrico, B, inducción magnética. Así, esas son las 4 expresiones vectoriales que nosotros vamos a tener de campo eléctrico y campo magnético. La que nos estaría faltando es la densidad de corriente J,
J, densidad superficial de corriente, J, igual a la conductividad por el campo eléctrico. J, densidad superficial de corriente, igual a sigma por E. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede repetir que era mu? Se lo puedo repetir, pero ¿usted no estuvo en las otras clases? Lo Sí, dijimos nada más que estoy apenas copiando. le... Y no me ¿Cómo? acuerdo qué era. Nada más que estoy copiando y no me acuerdo qué era. Anoté que era H, pero no me acuerdo que era mu. Permeabilidad magnética. No tengo problema en Ah, ahí está. repetir, pero por favor, la modalidad es, ustedes anotan y tienen que guardar lo que anotaron, todo en una carpeta, como para que si ustedes tienen duda, lo pueden revisar. Por favor, adoptemos esa modalidad, porque así como se fijan, nosotros vamos acumulando ya mucho material. Creo que le dijimos también de las evaluaciones sorpresas. Entonces, tienen que ir estudiando porque en cualquier momento tenemos una evaluación. ¿Está bien? Entonces teníamos densidad superficial de corriente igual a sigma por E. Y si ustedes observan, en estas tres expresiones vamos a tener las constantes del medio. Porque acá tenemos el epsilon, el mu y el sigma. Por lo tanto, estas tres expresiones son muy importantes y nos van a acompañar durante todo el proceso de análisis de la onda en el espacio libre. Entonces, ahí tenemos ley de Ampère. Vamos a ver. A ver, un segundito. Ahí vamos a hacer, a ver si lo podemos observar.
Espera un segundito. Ahí no sé si ustedes alcanzan a ver. A ver. No, profe, no estamos viendo nada. Sí, No se ve nada. se ve en otra cámara, o sea, se ve. Es el sol. Ah, ahí está, sí, con el otro usuario. Ahora sí se ve para abajo, se ve la mesa. Ahora sí. Ahora estamos viendo la mesa acá. Perfecto. Excelente. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto aquí. Ahí se ve la mesa. Sí, ¿Todos profe. alcanzan a ver? Profe. Sí, profe. Sí, se ve perfecto. ¿Eh? Perfecto. Acá tenemos un circuito con una batería, una lámpara y una brújula. ¿Se alcanza a ver la brújula ahí? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? A ver si lo bajamos un poquito más para que se vea. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros ahí tenemos que la aguja de la brújula está siendo orientada por el campo magnético terrestre. Entonces, si nosotros hacemos circular una corriente, ¿alcanzaron a ver el desplazamiento? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Sí? punta Sí, vamos a tapar la luz para que no se vea, para que no encandile. ¿Sí? Así se alcanza a ver la brújula. ¿Sí? O sea, nosotros apagamos la luz y la aguja vuelve a su posición normal. ¿Estamos? Esto sería aplicación de la ley de Ampère. Lo único que estamos haciendo nosotros es hacer circular corriente por ese conductor, forma parte de un circuito, entonces desvía el campo magnético generado, desvía la aguja de la brújula. ¿Queda claro?
Sí, Sí, profe. profe. No sé si puede medir. De ahí nace todo. De esta experiencia nace todo. Porque Maxwell después analiza la ley de Ampère, cambia batería, no sé si acá se alcanza a ver, cambia la batería esta por un generador, y ahí ve que la ley de Ampère no se cumple. Ya lo vamos a analizar. ¿Estamos? ¿Entendida la experiencia? Sí, profe. Entonces, esto también nos sirve a nosotros para identificar de que, ojo, si bien el campo magnético puede ser pequeño, ojo que genera campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos muchos cables y pasa alguna señal por allí, tenemos que blindarlo para que no vaya a interferir el campo magnético ese. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos también vamos a mostrar también la pinza amperométrica. ¿Sí? O sea, nosotros, si tenemos un conductor que forma parte de un circuito, acá no funciona porque la pinza amperométrica trabaja para corriente alterna. Entonces, nosotros hacemos pasar el conductor por entre medio de esta pinza, y según la escala que pongamos, nos va a dar la corriente que está circulando por el conductor. Siendo que nosotros, en electricidad, nos enseñaron que para medir corriente teníamos que cortar el cable. Con la pinza amperométrica, utilizando la ley de Ampère, no necesitamos cortar. Simplemente, pasando el cable, si ustedes se fijan, acá a ver si se alcanza a ver ahí, los conductores que tenemos, esto cierra el circuito, es como si hiciera el análisis del camino cerrado, está midiendo el campo magnético, ese campo magnético lo convertimos y estamos sabiendo la corriente que circula por el interior de este camino cerrado. ¿Está claro? ¿Sí? Dos en una. Dos experiencias en una. Y después, la visualización, acá tenemos un equipo de comunicación para que vean que, o sea, los ejemplos que nosotros hemos puesto en la guía de actividades son basados en cosas reales. Cuando le decíamos calcular la longitud de onda de la frecuencia en donde transmite o recibe, lo estábamos haciendo sobre cosas reales. Vamos a dejar esto así y... Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entiendo con... Acá tenemos los dos. Perfecto. Esto como para hacerlo un poco más real. Ah, y bueno. Para que vean que también nos basamos en cosas reales. Acá tenemos el dron.
el dron del ejercicio también era real. ¿Sí? ¿Estamos? Está buenísimo, profe. Muy El bien. avión también, profe. El avión justo lo estaban haciendo mantenimiento, lo tengo acá al lado. Le estaban haciendo mantenimiento, si no, también se los muestra. No me hagan mentir. Muy bien. Entonces pasamos a ver, vamos a ver cómo hacemos para volver acá. Simplemente bien, ya tenemos el control de nuevo. ¿Está bien? Ahí estamos compartiendo de nuevo la... ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, la ley de Ampere, ya vamos a ver que le sirvió de base para una de las ecuaciones de Maxwell también. Y vamos a ver la última ecuación de campos estáticos, donde también fue Gauss el que ley de Gauss para campos magnéticos, donde nos dice que la integral de la inducción magnética por diferencial de superficie es igual a 0. Entonces, para poderlas hacer un poco más prácticas a estas 4 ecuaciones, nosotros las vamos a escribir nuevamente, y así como recién dijo la forma vectorial, nosotros vamos a tener la integral del campo magnético por diferencial de longitud, dijimos que es igual a 0. La integral del vector de desplazamiento, o sea, acá nosotros sabemos que son vectores, así que no hace falta. Diferencial de superficie es igual a la carga total encerrada. La integral de la intensidad de campo magnético por diferencial de longitud es igual a la corriente, y la integral de la inducción magnética por diferencial de superficie es igual a 0. Entonces, estas 4 ecuaciones nosotros las vamos a trabajar en función de 2 teoremas. ¿Qué son los teoremas? Son proposiciones matemáticas que pueden demostrarse. Entonces, el primer teorema, nosotros lo vamos a utilizar solamente como herramientas a estos teoremas. Entonces vamos a utilizar el teorema de Stokes, el teorema de Stokes nos relaciona, vamos a escribir así, integral de línea
en un camino cerrado con integral de superficie. O sea, acá ponemos, ¿cierto? Acá va a ir un vector diferencial de R, y acá vamos a tener un vector diferencial de superficie. Es decir, que nos está relacionando ese camino cerrado C con la superficie que estén cerrando. Entonces lo enunciamos así. La integral de un vector en un camino cerrado, la integral de un vector en un camino cerrado es igual a la integral del rotor de ese vector en la superficie comprendida en el camino cerrado. Ese sería el enunciado del teorema de Stokes. La integral de un vector en un camino cerrado es igual a la integral del rotor del vector en la superficie comprendida dentro del camino cerrado. ¿Sí? Nosotros eso lo tomamos como una herramienta. Lo vamos a aplicar tal como es. Ustedes ya vieron su demostración en análisis matemático. Nosotros lo tomamos como herramienta. Y el otro teorema que vamos a analizar es el teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. Fíjense que estos teoremas que podemos haber visto en análisis matemático y decíamos para qué nos va a servir, nos van a permitir a nosotros transformar las expresiones que hemos encontrado recién. Entonces, lo que hace el teorema de la divergencia es, teniendo una superficie cerrada, la superficie cerrada dijimos que la representábamos así, nos va a relacionar la integral de un vector en una superficie cerrada y nos dice que va a ser igual a la integral de la divergencia del vector en el volumen comprendido en la superficie cerrada. ¿Estamos? Entonces, esos dos teoremas los vamos a tomar nosotros para modificar las expresiones que hemos encontrado aquí. Entonces, cuando decimos que la integral del campo eléctrico es igual, en un camino cerrado es igual a la integral del rotor del campo eléctrico por diferencial de superficie, si esto es igual a 0, si esto es igual a 0, la integral de superficie no puede ser igual a 0 porque la superficie existe. Lo que es 0
es el rotor. Entonces, nosotros vamos a tener que la expresión integral del campo eléctrico es esta que tenemos acá, y la expresión vectorial va a ser esta. El rotor del campo eléctrico es igual a 0. De la misma manera, si trabajamos con la ecuación de la ley de Ampère, vamos a encontrar, vamos a tener que retrabajar un poco, la vamos a trabajar en hoja separada, así ponemos. Nos dice que la integral de h por diferencial de longitud es igual a la corriente. Pero esto es igual a la integral del rotor de h en la superficie que está comprendida en ese camino cerrado. Este es un camino cerrado, ¿cierto? Es una superficie abierta, y nos dice que es igual al rotor. Nosotros dijimos que J es densidad superficial de corriente. Quiere decir que la corriente es la integral de J en la superficie. Si yo integro la densidad de corriente, tengo la corriente. Entonces, esto va a ser igual a la integral de J por diferencial de S. Como las integrales son iguales, nos queda que el rotor de H va a ser igual a J. Es decir, nosotros vamos a tener rotor, de campo magnético cuando tengamos densidad de corriente. Si no circula corriente, no tenemos densidad de corriente, el rotor es igual a 0. Como vimos recién con la aguja de la brújula. Si nosotros no tenemos circulación de corriente, no hay campo magnético. ¿Sí? Eso nos estaría diciendo esta expresión de la ley de Ampère, tanto en forma integral como en forma vectorial. Las leyes de Gauss son muy interesantes para reafirmar los conceptos que hemos aprendido de divergencia. Fíjense que nos dice el teorema de la divergencia, nos dice que la integral del vector de un vector, o sea, nosotros lo vamos a aplicar al vector de desplazamiento, en una superficie cerrada, va a ser igual a la integral de la divergencia de ese vector en el volumen comprendido en la superficie cerrada. Es decir, que si tenemos una superficie cerrada también vamos a tener un diferencial de volumen y el diferencial de superficie en la cáscara. Entonces, lo que nos dice el teorema de la divergencia es que si nosotros hacemos la integral del vector en la superficie cerrada, es lo mismo que hacer el análisis de la divergencia en el volumen. Y acá nosotros incorporamos
ρ, que va a ser igual a la densidad volumétrica de cargas. Es carga sobre metro cúbico. Entonces, la carga total va a ser igual a la integral de ρ por diferencial de volumen. Si yo integro la densidad volumétrica de cargas, voy a tener la carga total. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, como acá nosotros teníamos que esto era igual a carga, y ahora encontramos que esto es igual a la integral de ρ por diferencial de B, si lo comparamos con esto, la integral diferencial de volumen, nos queda que la divergencia de D es igual a ρ. Y fíjense, ¿Repetir esto último, profe? ¿sí? Nosotros acá tenemos que la integral de la divergencia de D en volumen, habíamos que encontrado que es igual a la carga total. Y la carga total es igual a la integral de la densidad volumétrica de cargas en el volumen. Entonces, si nosotros comparamos acá, tenemos integral en un volumen, integral en un volumen. Por lo tanto, la divergencia de D va a ser igual a ρ. Si es una igualdad, podemos simplificar las integrales y nos va a quedar la divergencia de D es igual a ρ. Perfecto, profe. ¿Qué decíamos nosotros cuando hablamos de divergencia? Si nosotros analizamos la divergencia en este volumen, esto nos está diciendo, si nosotros no tenemos una densidad de cargas en el interior, si Q es igual a 0, ρ es igual a 0, la divergencia de D, ¿a qué va a ser igual? A 0. A cero. Nos está diciendo, la carga es un generador, nos generaba más líneas. Entonces, si no tengo cargas, no voy a tener divergencia. No hacen nada más que reforzar los conceptos que hemos aprendido nosotros. Entonces, llevándolo a la fórmula general, ya tenemos acá que la divergencia de D es igual a la densidad volumétrica de cargas. Y nos faltaría la ley de Gauss para campos magnéticos, que le aplicamos el teorema de la divergencia. Entonces, si nosotros decimos que la integral de la inducción magnética en una superficie cerrada va a ser igual a la integral de la divergencia de la inducción magnética en el volumen comprendido en la superficie cerrada, y nos dice que es igual a 0. El volumen existe, o sea que no puede ser 0. Por lo tanto, la divergencia de B es igual a 0. Entonces, si volvemos a la fórmula general, donde teníamos los resúmenes, ¿dónde estaba? Por acá. Acá, ahí vamos a tener las 4 ecuaciones. Si ustedes se fijan, el ejercicio
Nosotros habíamos terminado en 02, 14, 18, que era el de la (02, 14, 18) era el de divergencia y rotor en los vectores. El 02, 15, 19 nos dice, a fin de tenerlo como referencia teórica, expresar simbólicamente las 4 ecuaciones que gobiernan los campos electrostáticos. Y magnetostáticos. En su forma integral, y por la aplicación del teorema de Stokes y teorema de la divergencia en la forma vectorial. Es decir, que nosotros acá lo que hemos hecho es encontrar las 4 ecuaciones de campos estáticos en su forma integral, y por aplicación del teorema de Stokes y de la divergencia hemos encontrado la forma vectorial. Entonces, si nosotros analizamos las expresiones de la divergencia, en base a las líneas que habíamos trazado, acá nos dice, la divergencia de D es igual a ρ, la divergencia de la inducción magnética es igual a 0. Profe, una duda. ¿Rho? ¿Qué era Rho? Es la única que no me quedó claro. Densidad volumétrica de cargas. Ah, ok. A ver. José Prado. Sí, profe. Sí. Observo las expresiones que nosotros tenemos. Sí, profe. ¿Qué nos podría decir de la divergencia de D? Que solamente vamos a tener divergencia cuando tengamos cargas. ¿Sí? Si analizamos esta expresión. Es decir, ¿me escucha? Sí, sí, Es decir, que si no tenemos carga, dijimos que podía ser igual a 0. ¿De claro. acuerdo? Sí, Bien. de acuerdo. En cambio, cuando sacamos la divergencia de la inducción magnética, nos dice que siempre es igual a 0. ¿Usted sabe por qué? Acá nos puede dar... Rho igual a 0 o Rho distinto de 0. Mientras que tanto acá siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? O sea, usted nos podría decir por qué acá tenemos la posibilidad de que haya o no haya cargas, en cambio en el campo magnético no. El campo magnético trabaja a través de dos polos, por eso siempre va a ser cerrado el campo. O sea, el polo norte y el polo sur.
¿Cómo que tiene dos polos? O sea, el campo magnético siempre va de norte a sur, entonces siempre el flujo va a ser cerrado. Eso no nos estaría aclarando. A ver, ¿de qué otra forma lo podía explicar a eso mismo que está diciendo? O sea, no... Las líneas son las mismas que entran y las que salen dentro del campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo acá tengo dos imanes. Bueno, porque el campo va, o sea, las líneas de campo magnético viajan de norte a sur. No hay monopolos magnéticos, hay uno solo. O sea, Ah, son dos. o Entonces, sea, el campo es cerrado. espere, no hay monopolos magnéticos. Así como nosotros en campo eléctrico decimos, yo tengo una carga positiva y una carga negativa, y las puedo separar o unir, en Claro, el se campo refiere que en la magnético, naturaleza no hay monopolos magnéticos. En la naturaleza, digamos. en la naturaleza, ¿qué? Que en la naturaleza no existen los monopolos magnéticos. No existen los monopolos magnéticos, exactamente. En la naturaleza no existen los polos magnéticos separados. Siempre van a estar juntos. Si yo tomo un imán y lo corto acá, esto se me separa en norte-sur y este se me separa en norte-sur. No es que voy a poder dividirlo y hacer lo mismo que con las cargas eléctricas. Siempre voy a tener los polos unidos. Acá no hay monopolos magnéticos. Por eso es que la divergencia del vector de desplazamiento va a depender de cargas, si hay cargas o no hay cargas, mientras que la divergencia en el campo magnético siempre va a ser cero porque no hay monopolos magnéticos, no hay polos magnéticos divididos. Siempre van a estar juntos. Y, a ver si pongo acá, paro de compartir, para que ustedes vean acá, así. ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Eh? Mientras que si yo lo doy vuelta, se nos van a pegar. ¿Vamos? ¿Queda claro? Esto es fundamental para entender todo lo que viene. Porque ahora Maxwell va a cambiar esa pila que nosotros teníamos, esta batería que nosotros teníamos, va a poner un generador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya para dejar armado para la clase que viene. Lo que va a hacer Maxwell es cambiar esa batería que nosotros teníamos acá, ya sea una lámpara, una resistencia, lo que sea. Ahora, lo que va a hacer es poner un generador. Y, además,
va a poner un capacitor. Esto es ampere. Y esto es Maxwell. Modifica la batería por un generador. Es decir, que acá teníamos tensión, y acá vamos a tener tensión y frecuencia. Entonces nos apartamos del espectro, ya no vamos a estar acá, sino que Maxwell a esas ecuaciones las va a calcular con variación en el tiempo. Mañana es fundamental para entender las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué toma Maxwell de acá para encontrar sus ecuaciones? Y vamos a ver que las únicas que modifica es esta, la ley de trabajo eléctrico, y la ley de Ampère. Las otras dos permanecen iguales. O sea, van a formar parte de las ecuaciones de Maxwell y parte de las ecuaciones de campos estáticos, porque se cumplen tanto para campos variables en el tiempo como para campos estáticos. Lo que nos estaría faltando es la última parte de esto, que nos dice el punto B. El punto A era hacer la tabla esta, la forma integral y forma vectorial del ejercicio 02, 15, 19. Y la parte B nos dice expresar la ecuación de continuidad para corrientes estables. Ecuación de continuidad para corrientes estables. Entonces, eso lo hacemos con esa expresión. Vamos a tener que la ecuación nos dice que el rotor de H es igual a J. Entonces, nosotros vamos a poner la divergencia del rotor de H va a ser igual a la divergencia de J. Y vamos a encontrar que esta, la divergencia del rotor, es una identidad vectorial. Donde nos dice que la divergencia de un rotor es igual a 0. Esta es llamada la ley de continuidad eléctrica. ¿Qué nos estaría diciendo? Si yo expreso la divergencia de J es igual a 0. Si yo tengo un conductor que nos viene una corriente I1, sale una corriente I2, y acá sale una corriente I3. Si nosotros analizamos un camino cerrado, una superficie cerrada, nos está diciendo que lo que entra es lo mismo que sale. ¿A qué se refiere esto? ¿Eso es la ley de Kirchhoff de las corrientes, puede ser? Sí, señor. La ecuación de continuidad es una expresión vectorial de la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Estamos demostrando que a partir
de las ecuaciones que hemos venido manejando, se cumple también lo que dijo Kirchhoff, en donde esta va a ser la ecuación de continuidad. Nos está diciendo que nada se pierde, de continuidad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien, con esto damos por terminado la ecuación de campos estáticos. Entonces, mañana nosotros vamos a tomar estas ecuaciones y las vamos a tomar con un generador. Y vamos a ver cómo surgen las ecuaciones de Maxwell, de donde nace toda la teoría electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Perfecto. Muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos mañana Igualmente, a profe, las nos vemos 14. mañana. Chao, profe, nos vemos mañana. Chao, profe, Tengan nos muy vemos. buenas tardes. Buenas Gracias.